Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, amigos y hermanos, continuando con la serie de mensajes, el origen del pecado. ¿Qué sucedió realmente en el huerto del Edén? Creo que a estas alturas, usted, amigo oyente, ya ha podido entender al menos un poco de la revelación del tiempo del fin, porque este es un misterio escondido en la Biblia. El capítulo 3 de Génesis está lleno de símbolos que usted necesita tener revelación espiritual para captar lo que el Espíritu Santo colocó allí. Lo escondió de los sabios, de los entendidos, pero lo dio a conocer a sus pequeñitos, a sus hijos. No importa en dónde estén, pero los hijos de Dios oirán su voz y seguirán la voz del Espíritu Santo. Aleluya. En esta ocasión, amigos y hermanos, iniciando esta parte, queremos invitarles a escuchar la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 1 hasta el verso 5. Vamos a leer esta porción de las Santas Escrituras, Génesis, capítulo 4, 1 al 5. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Gloria a Dios. Dios bendiga la lectura de su palabra. Tenemos también otra lectura. San Juan capítulo 8, verso 38 al 44. Vamos a ver una lectura bíblica en el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 8, verso 38 al 44. La palabra del Señor nos dice: Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y dijéronle: Nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús: Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué entonces no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Podemos ver que esta porción de las Santas Escrituras, en donde el Señor Jesucristo le estaba dando un mensaje a aquellos fariseos y demás, el Señor discernió sus corazones. Discernió que estos judíos religiosos querían matarlo a él, pero el Señor les reveló las intenciones de su corazón, y asimismo les dijo de dónde eran, quiénes eran su padre, porque sus frutos, su manera de obrar, estaba mostrando de dónde vinieron. Y eso sucedió una grande discusión, pero estos reclamaban que su padre era Abraham. Sin embargo, el Señor les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, ciertamente ustedes deberían de hacer las obras de Abraham. Sin embargo, ustedes me quieren matar. Yo que les he hablado la verdad, y de lo que he hablado, de lo que he escuchado de Dios, les he dicho, pero sin embargo, ustedes me quieren matar. Abraham también hizo lo mismo, porque de lo que oyó de Dios, él habló. Pero sin embargo, estos fariseos y demás religiosos decían: nuestro padre es Abraham, y nuestro profeta es Moisés. Y sin embargo, querían matarlo, aquel quien era más antes que Abraham, y aquel quien era más antes que Moisés, como fue el mismo Dios Todopoderoso. Jesús en otra parte dice: yo soy antes que Moisés, yo soy aún antes que Abraham. Pero
cuando la gente está con una ceguera espiritual, con una mente denominacional, con una mente, con un espíritu demencial, nunca podrá ver la luz de la hora, no podrá captar la palabra de Dios. Pero amigo, yo creo que usted tiene entendimiento en esta hora, en donde usted se encuentre. Si tienes un ungimiento equivocado, tú vas a rechazar la luz de la hora, pero si tú eres un hijo que clama por la verdad, ábrele tu corazón a la verdad de Dios. Porque es lo mismo. Jesús les reprochó a estos incrédulos, les dijo, ustedes me quieren matar. ¿Sabe usted cuál fue el principio? Allí encontramos que Caín, como dijimos a esas alturas, Caín es hijo de Satanás, hijo de la serpiente. Físicamente, el diablo usó a la serpiente, hombre, y a través de ello engendró a su hijo Caín. Entonces en la matriz de Eva hubieron dos niños formándose de óvulos diferentes. Uno vino engendrado por la serpiente a través del diablo y el otro vino engendrado por Adán, hijo de Dios. Entonces Eva tenía mellizos en su vientre. Cuando nacieron, por supuesto que Caín fue engendrado, nació primero, y segundo Abel, fueron hermanos por madre. Ellos no tuvieron un solo padre. La mayoría de los estudiosos teólogos han dicho de que Caín es hijo de Adán, pero la Biblia no dice eso. Ahora, ¿usted a quién va a creer, mi hermano y mi amigo? ¿Usted va a creer a los teólogos, a sus ancianos, a los religiosos de este día presente, o creerá usted a la palabra de Dios? Porque la Biblia lo enmarca claramente, lo separa, las descendencias de ambos lo hacen una separación. Aún su propia actitud, sus obras de ambos muestran el espíritu del que tenían. Y aquí el Señor Jesús, en la historia que leímos en San Juan capítulo 8, está diciendo con claridad cómo es que estos judíos y fariseos y demás estaban mostrando de qué padre procedían, porque se estaban mostrando como bestias brutas, querían matarlo, asesinarlo al Señor. Sus intenciones dentro de su corazón estaban así, y el Señor se los dijo, usted es su padre, usted es el diablo, le dijo. Porque si fuera su padre Abraham, ustedes deberían hacer las obras de Abraham. Ustedes me deberían de creer a mí, porque Abraham me creyó a mí, le está diciendo. Y así hoy en día, mucha gente reclama ser un cristiano, reclaman creer en Dios, reclaman creer que siguen a Dios con su corazón, pero luego cuando se les muestra la palabra de Dios no quieren obedecer, no quieren reconocer el mensaje de la hora. Quieren vivir una vida contraria a la palabra. Amigos, si usted es parte de esta vida cristiana, si usted realmente dice que es un hijo, una hija de Dios, entonces, mi hermano, ¿qué está haciendo usted? ¿Por qué está siguiendo tradiciones o credos o dogmas? Vuelva a la luz del atardecer, vuelva al evangelio verdadero, vuelva al evangelio apostólico y profético, mi hermano. Reciba las bendiciones apostólicas que están prometidas para usted. Jesucristo prometió una libertad, una liberación total, y Él vendría y le daría palabras de vida eterna. El que viene a mí, dice, no le echo fuera. Hermano, considere su camino y vigile qué es lo que usted pensaba que pasó allí en el huerto del Edén. Posible usted todavía sigue diciendo es una manzana, es una pera, o es una simple desobediencia a la palabra. Como hay la gran mayoría que creen, yo quiero decir, no es la verdad. No fue una desobediencia a la palabra, o no fue comerse manzanas, porque si fuera pecado comerse manzanas, yo pregunto en esta hora a través de esta emisora y les digo, ¿cuántos de ustedes han comido manzanas a través del tiempo de sus años que viven? ¿Cuántas manzanas comen diariamente o semanalmente o mensualmente? Si comer manzana es pecado, entonces yo creo que ya no se debe vender manzanas. Si comer frutas es pecado, mis amigos, entonces pues ya no podemos comer manzanas. Y creo que si todo el mundo hemos comido manzanas, todos somos pecadores y ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ciertamente no es por comer manzanas, fue una relación sexual, fue el acto sexual. Eso se introdujo allá en el huerto de Edén, y ese fue el pecado original, y eso produjo un hijo ilegítimo como fue Caín. Por eso la Biblia en 1 Juan 3:2 dice, Caín es llamado el hijo de Satanás, hijo del maligno. Así es, amado hermano y amigo. Espero que usted capte y entienda. Recuerde que cuando hubo esta relación sexual en el huerto del Edén, el capítulo 3 de Génesis nos dice que ellos abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y luego ellos se cosieron hojas de higuera y se taparon sus órganos sexuales, se hicieron delantales, porque antes estaban desnudos, no se dieron cuenta, pero cuando esto sucedió, entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, que allí habían caído, allí había sido el pecado. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Con hojas de higuera se taparon sus órganos sexuales. No fue su cabeza ni sus piernas, sino sus órganos se hicieron delantales. Entonces, yo creo que es la misma cosa. Si se tratara, yo creo que hoy en día andamos casi, las mujeres andan desnudas por las calles.
sin ropa o con ropas muy apretadas, permitiendo que los hombres la desearan, la codiciaran, y eso es contrario a la palabra de Dios. Una mujer no debería usar pantalón ni minifalda, sino vestirse como una dama, con ropa, porque así fue como Dios les hizo un vestido al hombre y a la mujer en el huerto antes de sacarlos del Edén. Mi hermano o hermana, vigile, chequee esto conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice aún, no es bueno que la mujer use ropa de hombre, ni que el hombre use ropa de mujer, porque eso es abominación al Señor. Hermanos y amigos, porque ahí fue el pecado. Se comenzó con relaciones sexuales, adulterio y fornicación allí, y eso ha corrido por estos 6.000 años hasta este fin del tiempo. Pero que Dios tenga misericordia, nos ayude y nos libre para encaminarnos y servirle a Dios con todo nuestro corazón. Y si alguien de ustedes está atrapado por eso, hermanos, recorra la palabra de Dios. Allí está el gran libertador Jesucristo. Tiene usted una oportunidad. Entonces, esto es lo que sucedió en el huerto. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se taparon sus órganos sexuales. Y en esta condición, la mujer, Eva, recibió que lo concibió de ambos. Entonces, cuando llegó el tiempo del alumbramiento o de que pariera los hijos, dice la Biblia en Génesis 4, como leímos, concibió y dio a luz a Caín. El verso 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. Encontramos nosotros el versículo 1 de Génesis 4:1, que conoció Adán a su mujer, se da un solo conocimiento, pero nacen, o sea, una sola relación sexual y nacen dos hijos. Médicamente o científicamente, hermanos, en esta generación, una mujer, conforme a la ciencia, puede, en el tiempo cuando está siendo fértil, los óvulos pueden bajar, 1, 2 o 3 óvulos pueden quedar fértiles. Y si se diera el caso que sucesivamente tuviera relaciones sexuales en horas diferentes, podría quedar embarazada. Hay ocasión cuando de un solo óvulo nacen o se parten dos, lo cual viene a ser exactamente igualitos. Pudieran ser de un sexo, mujer u hombre. Pero hay ocasiones cuando dos óvulos son fertilizados y pudieran ser del mismo sexo o sexos diferentes también. Ahí esa es la razón que sucedió en la mujer Eva allá en el huerto de Edén. Los óvulos fueron dos, uno fue fertilizado por la serpiente y el otro fue fertilizado por Adán. Entonces, en su vientre se formaron estos dos niños, Caín y Abel. Entonces podemos ver y mostrar sus naturalezas. Abel trajo sus ofrendas cuando ya llegó el tiempo, adoraban a Dios. Ellos presentaron la cosa más correcta a Dios y Abel tenía revelación. Lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 11, que por fe, por revelación, Abel trajo una ofrenda mejor que la de Caín. Y eso es la verdad hoy en día. Eso aún nos enseña cómo traer una ofrenda real al Señor Jesucristo. Una verdadera ofrenda de su corazón, de amor. No como Caín. Caín trajo una ofrenda bajo intelectualidad, pero Abel trajo una ofrenda bajo revelación. Y eso es lo que Dios ama, que tenga revelación, humildad y sencillez de corazón. Aleluya. Entonces llegó el tiempo que ambos presentaran sus ofrendas al Señor. Dios recibió la ofrenda de Abel, porque él trajo un cordero y mató el cordero, derramó sangre allí en el altar, allí en el Edén. Dios vio con agrado esta ofrenda y lo recibió, porque Abel tuvo una revelación de que en el huerto del Edén se derramó sangre. Y usted puede saber de qué sangre hablamos. Usted puede encontrar que cuando una mujer virgen pierde su virginidad, derrama sangre. Entonces Abel supo que no era comerse manzanas ni frutas. Por revelación de Dios, él supo de que allí se derramó sangre. Entonces trajo un cordero y mató y derramó sangre, porque él sabía que la remisión de pecados, el lavamiento de nuestros pecados, iba a ser como la sangre de un cordero sin mancha. Y ese cordero es Jesucristo. Aleluya. Amigo, entonces ya allí en el huerto se derramó sangre. El Dios Todopoderoso también mató un cordero para hacer el vestido a Adán y Eva en el huerto de Edén. Y ahora aquí viene Abel derramando sangre. Y eso Dios lo miró y lo agradó al Señor de tal manera que aceptó su ofrenda de Abel. Un hombre, un pastor de ovejas, un hombre sencillo. Pero su hermano Caín, cuando Caín trajo la ofrenda, Caín tenía un entendimiento, tenía su revelación. Su revelación era superficial.
y Caín pensó que su madre se habría comido frutas, y como agricultor trajo frutas y demás del campo. Entonces, cuando Dios vio esa ofrenda, no lo aceptó, no lo recibió, no lo miró de la manera correcta. Entonces, cuando Caín se dio cuenta que Dios le había rechazado su ofrenda, se enojó de gran manera. Dice la Biblia, se ensañó, se enojó. ¿Contra quién? Contra su hermano. Y decayó su semblante de una manera. Entonces, hermano, ahí entró el deseo en su corazón. Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces Caín estaba tan enojado, tan rencoroso, porque vio que su hermano era recibido por Dios y él no fue recibido. Entonces Caín planeó y dijo, hermano Abel, salgamos al campo. Y salieron. Mientras ellos estaban en el campo, entonces Caín se levantó en contra de su hermano y lo mató, lo asesinó. Fue el primer asesinato que se cometió en la tierra, allí en el huerto del Edén. Aleluya. Estaba tremendo. ¿Cómo pudo tener esta naturaleza Caín? Caín matando a su propio hermano. Entonces, después de haberlo matado y escondido y demás, Caín regresó a su condición allí donde estaba, y ahí como si nada pasó. Entonces Dios bajó y le dijo, ¿dónde está Caín? Le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Ahora, el mensajero de este tiempo fin dice, no hay otro hombre en la vida que se enfrentó como Caín a Dios. El Señor le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y este hombre bestial, una mezcla humano-bestial, Caín, un hombre gigante conforme a su padre, él respondió y dijo, no sé, yo no sé dónde está. Mintiendo, digo, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Digo, ¿acaso yo soy un guardaespaldas de mi hermano? ¿Acaso yo soy el guardián? ¿Acaso yo soy eso? ¿Dónde estará? Yo no sé dónde estará. Ahora vea, un mentiroso, de la misma manera que su padre, la serpiente, le mintió a Eva. Así también él salió mentiroso y dijo, yo no sé dónde está. Pero Dios sabía. ¿Acaso yo soy guardaespaldas de mi hermano? Dijo. Y el Señor dijo, ¿qué es lo que has hecho, Caín? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le dijo, pues ahora maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces Dios maldijo. Y dijo, ahora le dijo al Señor, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra, le dijo. Un errante y extranjero. Y Caín respondió y dijo a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y el Señor lo echó delante de la tierra de ahí, de la familia de Adán. Le dijo Caín, he aquí que me eches hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que le hallare. Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Se fue. Y eso es lo que demanda la palabra de Dios. Dios demanda una separación. Amigo, hermano, usted tiene que estar separado del pecado, de la condición equivocada de este mundo, viniendo la palabra original de Jesucristo. Así es como hizo con Caín, lo separó, lo sacó de la familia de Adán y lo envió a otra tierra. Así es, amigo y hermano, usted tiene que separarse. Entonces Dios separó a la familia, Caín fue separado. Entonces cuando esto sucedió, murió Abel, Abel no tenía hijos. Dios le concedió una nueva simiente a Adán. Esto lo leemos en Génesis capítulo 4, versículo 25. La Biblia dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Estos son los descendientes de Adán. Esto usted lee en el Génesis 4, 25, 26. Usted va a encontrarse que la descendencia de Adán como la descendencia de Caín está totalmente separado en la Biblia. Porque está con claridad de que la naturaleza de Caín era bestial, mentirosa, homicida, como el Señor dijo en San Juan.
Su padre de ustedes es el diablo, porque es mentiroso y es asesino. Padre de la mentira. Oh, mi hermano, eso es lo que producía Caín, mentiroso y asesino además. Fue el primero y así fue el padre de la mentira. De Caín vinieron todas las descendencias, por lo tanto en esta tierra hay dos clases de hijos, hijos de Dios e hijos del diablo. Ovejas y cabritos, trigo y cizaña, árbol bueno, árbol malo. Usted va a encontrarse que eso está claramente identificado en la Biblia. Entonces, un pueblo está guiado por el Espíritu Santo y hay un pueblo que está guiado por el Espíritu de Satanás. Pero a través de estos 6,000 años había una mezcla terrible. Y esta mezcla ha producido abominación para el Señor y toda clase de pecados. Es la razón que Dios destruyó la tierra hace 2000 años, pasó bajo el gran diluvio, luego bajo la Sodoma y Gomorra y demás. Hasta hoy día están nuestras simientes mezcladas. Pero recuerde, cada uno dará su fruto y este es el tiempo del fin. Amigo, chequee la palabra del Señor. Encontramos que Dios le dio otra descendencia a Adán y otro, en lugar de Abel, le dio su hijo, se llamó Set. En la genealogía bíblica usted va a encontrar la descendencia de Adán. Aquí mismo en Génesis capítulo 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. 5:1. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre, ¿qué? No dice Abel, dice Set, porque Abel había muerto. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y luego dice, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y así usted va a encontrar la descendencia de Adán. Viene de Adán, Set, Enos. Y usted encuentra que eso es, de ahí viene Cainán y así encontramos la descendencia. Esta descendencia de Adán está también en 1 Crónicas capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. La descendencia de Adán está con claridad en numerología, dice. 1 Crónicas capítulo 1, verso 1 al 4, dice la Biblia, primero Adán, luego Set, luego Enos, Cainán, Malalael, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet. Usted puede encontrar allí la descendencia de Adán. Usted no encuentra a Caín como hijo de Adán, porque Caín no es de Adán, es hijo del maligno, hijo de Satanás. Sus propios frutos lo prueban eso, su actitud, su naturaleza lo prueba eso. Confío, mi amado hermano, que a esta altura usted pueda comprender. La palabra de Dios no miente. Totalmente está separado la descendencia de Adán y la descendencia de Caín está separado. Vamos a mirar que esta es la parte de la descendencia de Adán. Génesis 4:25, Génesis capítulo 5, 1 al 5 y 1 Crónicas capítulo 1, 1 al 4, donde usted encuentra la descendencia de Adán. Aún en Mateo, en el Nuevo Testamento, también se encuentra su descendencia. Usted no va a encontrar jamás en la Biblia que diga que Caín era hijo de Adán, porque Caín no es hijo de Adán, es hijo de Satanás a través de la serpiente. Caín estaba ungido con el espíritu de Satanás y Caín fue conforme a su padre la serpiente, un hombre gigante, y por eso en la Biblia encontramos los gigantes de la antigüedad. Yo creo que es una mezcla terrible y además eran muy hermosos, muy astutos, muy inteligentes. La descendencia de Caín, y eso lo podemos ver aquí en Génesis capítulo 4. Recuerde que cuando ya Caín mató a su hermano Abel, y después de haberse negado y diciéndole a Dios que él no era guardaespaldas, que él no había hecho, no sabía nada de Abel ni demás, pero Dios sabe dónde estaba y qué es lo que había pasado, y le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí. Es la razón que el Señor lo maldijo, y lo envió y lo sacó fuera de la presencia de él. Y Caín salió de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Este es allí donde está la tierra de Shinar, donde se encuentra ahorita Arabia, o donde está Babilonia y los demás, allí en la tierra de Shinar, donde está Irak y demás. Allí en esas áreas estaba allí donde comenzó aparte su familia Caín. Encontramos en el versículo 17, Génesis capítulo 4, verso 17, dice la Biblia, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Ahora usted tiene que darse cuenta que Caín se casó con una mujer, tomó una mujer. Dice, conoció a Caín su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Ahora esta es la descendencia de Caín, separado está. Y dice, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Ahora vea, Caín se casó, tuvo un hijo y su primer hijo de Caín se llamó Enoch. Este no es el Enoch que nos habla en Génesis, la descendencia de Adán. Este es el primer hijo de Caín, llamado Enoch.
Y luego Caín construyó una ciudad y llamó el nombre de aquella ciudad con el nombre de su hijo Enoc. Usted puede darse cuenta que Caín era muy sabio, muy inteligente, astuto, y comenzó a construir una grande ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Yo creo que esa descendencia es muy astuta, tal como dice la Biblia en Génesis 3.1, la serpiente era astuta. Ahora, el verso 18 dice, y a Enoc, aquí está la descendencia de Caín, separado. Dice, a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Ahora vea, y dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra era Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, en ganaderos. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ahí está la clave. Eran músicos terribles. El versículo 22 dice, y Sila también dio a luz Tubal Caín. A Tubal Caín, que era artífice de toda obra de bronce, de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, y le dijo, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, dijo Lamec, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Qué terrible asesinato y guerras, y todo comenzó con la descendencia de Caín. Podemos ver ahí que los hijos de Caín, bajo su descendencia, eran científicos, artífices de obra de bronce y demás, de hierro, ganaderos, músicos y demás. Podemos encontrar que eran muy sagaces. Así son los hijos de Satanás. Pero los hijos de Dios son sencillos, criadores de ovejas, pastores de ovejas eran los hijos de Dios, del campo, simples, pero de la descendencia de Caín fueron los que comenzaron a construir ciudades, a hacer ejércitos, a vengarse, a matar, a asesinar y demás. Era una mezcla humana bestial, porque esa fue el primer Caín, el primer hijo. Humano bestia, y eso fue arrastrado hoy. Por eso los hombres y las mujeres hoy caminan como animales irracionales. Pero los hijos de Dios obedecerán siempre la palabra del Señor. No importa dónde se encontraran, en qué condiciones estuvieran, bajo qué clase de pecado estuvieran. Cuando ven la luz, ellos saldrán y serán liberados por el poder transformador de la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, amigo y hermano, usted puede ver las dos descendencias totalmente separados. La de Adán separado y la de Caín separado. La Biblia no puede mentir. La Biblia hizo esa separación clara y precisa para que cualquier estudiante, cualquiera que realmente humildemente en su corazón buscara el origen, pudiera comprender que Caín no es hijo de Adán y qué es lo que pasó en el huerto de Edén, que no consistió en comerse manzana ni nada, sino una relación sexual. Adulterio, una relación sexual. Eso fue lo que sucedió en el huerto de Edén. Y por esa causa nuestro cuerpo, Jesús dice, carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, porque este cuerpo que tenemos, carne y sangre, vino por sexo, y eso se envejece, muere. Por lo tanto, Dios nos tiene que dar un nuevo cuerpo. Por eso Pablo dice, cuando este cuerpo se deshace, tenemos otro que nos hará, el cual es eterno y prevalece para siempre. Hermano, hermano, desee en su corazón esa transformación. Busque a Dios en esta hora, busque la verdad. Este es el origen del pecado, el origen de lo que sucedió en el huerto de Edén. Entonces encontramos que Satanás tiene hijos a través de la serpiente en esta tierra, y Dios también tiene hijos, y para los hijos Jesucristo vino para salvarnos derramando su sangre, y somos libres creyendo y siguiéndole en su palabra. Chequee las descendencias, no lo mezcle, mi hermano y mi amigo. Caín no es hijo de Adán, es separado, es hijo de la serpiente. Ahora vigile muy bien. Si usted desea saber más de estos temas, usted tenga que venir a las direcciones que se le están indicando a través del programa cada día, y se le dará material y entendimiento y libertad. Yo sé que por radio no se podrían decir muchos otros detalles, pero yo creo que las cosas que hemos venido hablando ha sido suficiente para abrir un poquito sus ojos, abrir su corazón, para que usted pudiera tener expectativa y pudiera darse cuenta que este es el ministerio que Dios nos envió a través de su séptimo ángel, el cual nos reveló y predicó un mensaje titulado La simiente de la serpiente. Esa fue la razón que ahora estamos parándonos aquí en esta hora, para que usted pudiera comprender qué es la verdad del Señor. Con la ayuda de Dios se puede llegar lejos. Solamente usted necesita, hermano, rendirse y humillarse, y Dios lo va a ayudar. Humille su corazón completamente al Dios Todopoderoso.
Este gran esfuerzo de salir a través de la emisión radial en el programa La Voz de Dios a toda esta región es solamente con el propósito de buscar a la simiente predestinada y compartir una porción de la luz del mensaje de la hora que Dios nos envió. No es una nueva religión, no es una nueva secta, sino es la verdadera palabra que Dios habló y que tenía que ser revelado en sus últimos días. Abra su corazón, busque la verdad, salga de su confusión, salga de sus denominaciones y vuelva al Evangelio verdadero de Jesucristo nuestro Salvador. El tiempo de Dios se acaba, mi hermano. Es la razón que esos primeros 2000 años estas dos descendencias se juntaron. Los hijos de Dios, los hijos de los hombres, los hijos de Caín se mezclaron. Ahora la pregunta tal vez diga, ¿Caín con quién se casó? Se casó con una de las hijas de Adán. No había más seres humanos. Con una de las hijas de Adán se casó Caín y trajo hijos. Y por eso en Génesis capítulo 6 dice, la maldad de los hombres se multiplicó en gran manera sobre la faz de la tierra. Y Dios destruyó aquellos primeros 2000 años a causa de esa mezcla. Hoy en día también ha llegado al fin del mundo. La humanidad se ha mezclado y Dios va a destruir esta generación. Arrepiéntase y vuelva a Jesucristo. Arrepiéntase y confía sus pecados y sea bautizado en el nombre de Jesucristo. Sírvele con todo su corazón, amigo y hermano. Venga al lugar donde se le está indicando. Busque a Dios, ya no queda tiempo. Dios lo ayude, Dios lo bendiga, hermano. Aleluya. Siga el camino de Jesucristo, no queda tiempo, mi hermano, y continúen esta programación de la Voz de Dios en el tiempo del fin. Dios les bendiga.